En el entrecejo o tercer ojo o sexto chakra se coloca la amatista. Se pueden colocar también cuarzo blanco, en un momento dado un diamante, pero eso es para terapias mucho más profundas. Colocando esta piedra aquí le puede ayudar a ver la situación. En la garganta. Buenas noches. ¿Qué es lo que realmente buscamos ustedes y nosotros? El saber más y más de las fuerzas ocultas, que no deja de ser una apasionante búsqueda de una parte de nosotros mismos. Esa parte que aún sigue siendo muy enigmática, aunque tal vez lleguemos a descubrir que resulta fácil de entender, de explicar, pero hay que llegar a tal descubrimiento. Y eso no es tan fácil. Aquí lo intentamos noche tras noche, ustedes y nosotros. Intentarlo con rigor ya es mucho y merece la pena el esfuerzo, sobre todo para conocernos mejor. Para ello, siempre nos acompañan en nuestras noches de fuerzas ocultas expertos en las cuestiones que tratamos. Y nuestros expertos de esta noche son doña María Rosaria Omayo, a quien todos ustedes conocen por tratarse de una gran actriz. Ha interpretado en nuestro país películas como La Lozana Andaluza y series de televisión como Yedra. También es escritora. Su último libro se titula La energía transparente, que es un estudio antropológico de terapia con cristales, con piedras, etc. Doña Vanessa Nel, medium, experta en algunos temas que esta noche trataremos. Don Juan Marsal, que nos hablará de sus sueños. Don Luis Cencillo, antropólogo y psicoanalista, autor de varias obras sobre sus especialidades, bien conocido por cuantos siguen habitualmente este programa. Últimamente está escribiendo la historia sobre los dioses. Y doña Aurora López, experta en terapia con minerales. Su último libro se va a titular Poderes y virtudes de las piedras preciosas. Ya les hemos dicho en Fuerzas Ocultas, porque otros así lo dicen, que las flores hablan, por ejemplo. Pues esta noche también les decimos que los minerales nos hablan. Las piedras, preciosas o no, los cristales, y no solo hablan, sino que también tienen vida. ¿Cómo es posible? Ahora lo sabrán. Aurora López, malagueña, ha abandonado su actividad profesional en la radio y la televisión de Andalucía para dedicarse por entero a un mundo aparentemente inerte. Las piedras, las gemas y los cristales, a los que ella encuentra un gran sentido y significado. Empezamos poniendo un cuarzo aquí en la coronilla, es el último chakra para que la energía circule, y allí al fondo hay otro entre los pies para que la energía entre y salga rápidamente, fluidamente por todo el cuerpo. Y luego en el entrecejo o tercer ojo o sexto chakra se coloca la amatista. Se pueden colocar también cuarzo blanco, en un momento dado un diamante, pero eso es para terapias mucho más profundas. Colocando esta piedra aquí le puede ayudar a ver la situación. En la garganta, que es el quinto chakra, que es el chakra a través del cual nos expresamos, pues generalmente se generan muchos bloqueos porque, aunque hablamos mucho, no siempre decimos las cosas
queremos decir. Y eso hace que se genere una energía muy fuerte aquí. Y bajamos ahora al cuarto chakra, o chakra del corazón. Es el chakra del amor personal, del amor incondicional, y ahí están los bloqueos evidentes de nuestras relaciones personales, amorosas y emocionales. Aquí siempre se utilizan piedras rosas, cuarzos rosas, rodocrositas, rodonitas y también cuarzo verde, que trabajan siempre conjuntamente con esta energía. Ambas piedras o tonos de piedras tienen una energía amorosa, y si la persona que viene a la consulta del terapeuta que utiliza las piedras está en un mal momento, realmente acaba de tener un shock amoroso, entonces se coloca el jade, que libera mucha emoción. Incluso podría llegar a partirse si la persona ha sufrido una descarga y está muy cargada en ese sentido. Bajamos al chakra del plexo solar, que es de donde nos dirigimos, donde creamos, donde realizamos proyectos, y podíamos poner aquí un topacio, un citrino, pero vamos a poner el ámbar, que es la energía de un árbol, es la resina de un árbol milenaria, que también hace la función, y aunque no pertenece exactamente al mundo mineral, pero se utiliza como gema, moviliza muy gratamente toda la energía de ahí, es muy plácida, no está fría como el resto de las piedras, aunque hay una terapia muy profunda de piedras que se hace con piedras calientes de una determinada manera para liberar cosas muy profundas. Y seguimos bajando al chakra del ombligo, que es el que nos conecta con la vida. Cuando venimos aquí nos cortan el cordón umbilical con la madre, y la cornalina lo que nos hace es conectarnos con la tierra, conectarnos con el presente y sentir la alegría de estar vivos, la alegría de poder movernos aquí en este planeta tan hermoso. Y luego vamos bajando aquí. Para movilizar esta energía se pueden poner piedras rojas, y en este caso ponemos el cuarzo ahumado para que realmente, si hay algún bloqueo, lo barra literalmente, y para que se armonice toda esa zona del cuerpo, incluido esta parte de las piernas, ¿no? El cuarzo ahumado ahí regula prácticamente hasta las rodillas toda la zona. Y luego se va dando un ligero masaje, bueno, con esta vara, una vara atlante con la que ellos dirigían la energía y movilizaban también los mundos sutiles, pues se hacen unos giros, como si tocáramos el aura, aunque no lo veamos, pero lo sentimos, se siente perfectamente, y vamos girando con la piedra para que la energía fluya en todas las direcciones, y luego cogemos desde aquí, la persona, en este caso yo, estoy focalizando en el cuarzo una energía sanadora en contacto con la punta del cuarzo, que va limpiando. En este momento la persona puede sentir frío, escalofrío, porque se está moviendo una energía poderosa. Y luego, dependiendo de lo que haya traído a la persona a la consulta, pues se va haciendo un ligero masaje. Si está bloqueada y en este momento no sabe dónde ir en su vida, pues se va haciendo un masaje por aquí, generalmente con una punta así color amatista. También el cuarzo blanco se puede utilizar, y se da suaves giros para movilizar más esa energía, y luego se la deja tranquilamente. Se le pone la mano para que sienta el contacto humano a través de la piedra, y se va bajando, se hace lo mismo, se mueve un poquito la energía. Se pueden hacer todo tipo de curaciones si se cogen a tiempo, ¿no? El tipo de enfermedad que los cristales pueden curar es de todo tipo, pero especialmente a nivel emocional son realmente efectivos y muy eficaces. Unas les va mejor un tipo de piedras que otra, hay que tener en cuenta la personalidad, también la carta natal de la persona, pero no hay realmente contraindicaciones, sabiendo en cada momento qué tipo de piedra tratar en cada caso. Las piedras necesitan un proceso de limpieza porque cuando llegan a nosotros llevan un camino muy largo, han pasado por muchas manos, y por su poder de absorber, cuando llegan a nosotros tienen muchas energías que pueden o no pueden gustarnos. Entonces lo mejor es, hay muchas maneras, muchos rituales para lavarlos, pero lo mejor es lo simple, lo que una persona puede hacer en casa, que es ponerla debajo del grifo, dejar caer el agua durante un rato,
sentir cuando lo está haciendo que la piedra se vacía de toda la suciedad que tiene, y luego en cualquier lugar de la casa que dé el sol, pues ponerla un ratito al sol y con eso está la piedra ya purificada para trabajarla o para tenerla o para disfrutarla. Las piedras se aplican directamente en el cuerpo de las personas, teniendo en cuenta los diferentes centros de energía de los 7 chakras que hay en el cuerpo. Entonces, según sea la dolencia o el tipo de enfermedad o de disfunción que traiga la persona, se emplea la colocación de las piedras en unos centros más que en otros, y se va activando con un cuarzo blanco, con esta vara, se va activando toda la energía de las otras piedras que se ponen encima del cuerpo. Hay algunas piedras que no es bueno ponerlas directamente en el cuerpo, pero generalmente casi todas se pueden poner porque la energía del cuerpo acoge muy bien la energía de la piedra, sobre todo porque todos los componentes que tiene la piedra están también en nuestra sangre. Para la gente que quiera familiarizarse, yo le diría que se hiciera de un pequeño botiquín, entre comillas, de piedras, donde no faltara nunca un cuarzo rosa, un cuarzo verde, un cuarzo blanco y un cuarzo amatista, que son como los comodines, que se pueden usar en todo momento y además son como analgésicos naturales muy potentes, que pueden llegar a aliviar un dolor casi inmediatamente y que pueden ayudarnos en cualquier momento donde nos damos un golpe violento o donde de repente nos da una fiebre altísima, pues los cristales, este tipo de cristal va a ayudar a absorber la fiebre y a que nos sintamos bastante mejor de una manera sin que pase mucho tiempo, ¿no? Aquí tenemos sobre la mesa un montón de piedras, todas sirven para curar. El cuarzo cristaliza de esta manera y de estas otras muchas, pero este es el cristal de roca que tiene esta manera especialísima de cristalizar en la tierra y que es dióxido de silicio puro, que es el componente más abundante de la tierra. Es el que hace que nuestras uñas crezcan, que nuestros huesos crezcan, y realmente cuando la gente habla del componente mágico de las piedras, tienen la magia de lo eternas que son, ¿no? Porque realmente es como un trozo de eternidad con el que nos ponemos en contacto. Estos son los cuarzos o cristales de roca, y luego están los cuarzos que cristalizan de otra manera, como por ejemplo el cuarzo rosa, que es una energía amorosa y universal. Siempre que alguien esté en tensión por un conflicto amoroso, o porque esté triste o porque emocionalmente no se sienta querido, el cuarzo rosa siempre le va a ayudar a pasar ese momento. Luego está la amatista, que es la piedra de la intuición, la piedra de la transmutación interna, de la conexión espiritual. Luego está el cuarzo ahumado. Su poder, que es como un láser finísimo, viene porque en principio era un cuarzo blanco que en una radiación de la Tierra que hubo hace millones de años, los cuarzos más sensibles tomaron esa radiación y se convirtieron en ahumados. Por lo tanto, tiene pues una fuerza impresionante, ¿no? Para mí las piedras son como rayos cósmicos de energía sintetizados aquí en la Tierra para ayudarnos en nuestra evolución. Están vivas, completamente vivas, tienen dentro de sí fuego, tienen dentro de sí agua, se han hecho a base de todo esto, y la prueba de que están vivas es que siguen evolucionando en la Tierra, y la prueba de que están vivas es de que cuando te conectas con ellas realmente te hablan, y te hablan un lenguaje muy hermoso, te hablan de lo eterno que hay en nosotros, te hablan de... Este mundo mineral ha llegado a entrar en la vida emocional y afectiva de Aurora y la ha determinado para que siga en el camino de la sanación y mejora de sus semejantes. Doña Aurora, ante todo, tengo una curiosidad, y supongo que también los telespectadores. ¿Por qué ha elegido esos cristales de cuarzo para traer aquí al programa? Bueno, yo los he traído porque llevan mucho tiempo conmigo, trabajando en mis cursos y en mis terapias, y sobre todo porque creo que en este momento la humanidad necesita lo que simbolizan realmente, ¿no? Claridad, conciencia, limpieza, amor universal, intuición, transformación. Podría haber aquí un círculo de piedras enormes y todas nos harían falta, ¿no? Pero creo que estas tres cosas la humanidad las acoge muy bien.
Doña María Rosaria, ¿podría usted añadir algo más a lo que dijo doña Aurora sobre los cristales, los minerales en general, las piedras? Lo que puedo decir, para decir serio y muy poco y muy claro, es que el cuarzo, que caracteriza así bien nuestra época, porque los relojes, las calculadoras, la computadora, funciona casi todo con óxido de silicio, que es la formación química del cuarzo. Estos tienen una particularidad muy simple, muy científica, que es una propiedad entre las tantas, piezoeléctrica, quiero decir, tiene la energía y la deja, la tiene y la deja. En realidad, el estudio energético que se hace hoy, que hacen los científicos, en primero porque el cuerpo humano es solo agua y minerales. Agua por un 70%, 20% carbonio, y por los 10% son elementos y oligoelementos. Entonces, lo que más nos parece en la naturaleza son las piedras. Y el escambio energético es solo una amplificación de energía que por color, simetría, plan de simetría, y antes de todo también por la química que tiene, puede, no siempre lo hace, entrar en resonancia, en vibración con nuestro campo energético. Eso no quiere decir que una piedra en un bolsillo te soluciona la vida, ni que trae suerte. Pero lo que hace la señora, si está bien hecho, es una forma de medicina muy antigua y que no tiene nada que ver con la medicina de Ayurveda, que utiliza los minerales para comerlo como una medicina, otro tipo de terapia. Energía quiere decir actividad, movimiento, vida. Esto parece que está plano, pero no es así. Es una respiración, la vida es actividad, es un escambio. Hay el aire entre nosotros y el sonido de mi voz entra por dentro de ti y de los demás. Y es un cambio energético, es un cambio de materia. Eso no es magia, es ciencia, es así. Don Luis, ¿desde cuándo se trabaja con las piedras? Pues por lo menos desde el menos 35.000 antes de Cristo. Sí, no antes, es decir, desde que aparece el hombre de Cromañón, que se encuentran con la piedra como catalizador de energía, porque no tenían otra clase de instrumentos, y entonces se proyectan los grupos, las tribus, etcétera, en la piedra, toda su energía. Porque al fin y al cabo las piedras son condensaciones de energía. Las piedras no son estáticas en realidad. Eso es como el corte que damos nosotros con nuestros sentidos en el mundo mineral, sino que son un continuo intercambio de energías, incluso entre esa energía objetiva y la energía subjetiva de la persona, que trasciende todo el cosmos. El cosmos es pura energía, no sé si de varias calidades o de una sola, pero sí en distintos estados de cualificación que a nivel de nuestros sentidos aparece como piedra o aparece como voz o aparece como obra de arte, etcétera, y entonces según la sensibilidad de cada persona para estas cosas capta y por lo tanto se asimila, se moviliza por medio de las piedras. Doña Vanessa, ¿sintió usted alguna vez la energía de la piedra? Sí, estaba atentamente llevando la conversación que tenéis, y nosotros tenemos qué gracia, todo se comunica. Tenemos un orishá, un dios, que tiene una piedra, y él dice: golpea mi piedra para saber lo que pasa dentro de ti y llévate de mí la solución. Shango se representa con una piedra maravillosa y tiene una conexión increíble. Yo siempre digo que hablo de mi experiencia personal, ¿no? Y con la gente con la que trabajo, ¿no? Y a mí me han quitado muchos dolores, me han ayudado a quitar muchos problemas en la gente, me ayudan, y yo pienso que, y estoy de acuerdo con ella, que la piedra básica que hay que tener ahora es el cuarzo blanco, porque te limpia, te regula y, bueno, pues
Caro, barato. Es blanco, es transparente y somos luz finalmente, aunque todavía no nos lo creemos, somos luz, ¿no? Entonces yo tendría siempre un cuarzo blanco, un cuarzo verde, un cuarzo rosa, que son, en mi experiencia, repito, pues son analgésicos muy de la tierra, ¿no? Y yo prefiero ponerme una piedra a tomarme cualquier otro tipo de cosa, que no sea natural realmente. Pues ya lo saben ustedes, nosotros desde luego esta noche nos vamos a quedar con los cuarzos que están ahí para sentir las energías de ellos. Escribió Edgar Allan Poe que todo no es más que un sueño dentro de otro sueño. Tal vez sea cierto, pero también debemos decir que hay sueños, y que muchos son muy extraños, muy sorprendentes. Juan empezó a tener sus sueños en el año 1979, cuando tenía problemas íntimos con su familia. Un día le pidió una prueba a Dios sobre una señora paralítica, que la curara. Como soy carpintero, fui a trabajar en una casa del pueblo y un señor, pues, que hizo unas reparaciones en la casa, pues vino muy eufórico, muy contento y nos hizo saber la noticia de que una señora masovera de una finca de su cuñado se había curado en el Lourdes y estaba él que no sabía lo que le pasaba, ¿no? Entonces cuando yo lo oí, pues me quedé muy sorprendido, porque digo, mira, es lo que yo presentí. A partir de entonces, a Juan empezaron a ocurrirle sueños que a pesar del tiempo transcurrido los recuerda perfectamente. Entonces noté como la parte del cerebro como si se me abriera. Y entonces noté como mi cuerpo se elevaba de la cama. Yo no me veía en la cama, ¿no? Me sentía que me elevaba, pero una sensación muy agradable. Entonces empecé como Superman, con las manos así, hacia arriba. Y entonces notaba como una espiral muy grande, como un túnel oscuro que me absorbía, ¿no? Con una fuerza muy fuerte. Entonces veía como humo y había como unas circunferencias como de color gris y oscuro, ¿no? Y negro. Entonces cada vez iba muy deprisa y al final aquello se iba apagando y entonces yo empecé a descender. Y noté que las piernas, como yo me sentía desnudo, que me puse las manos de delante, entonces noté que yo me iba bajando y puse mis pies en algo sólido, noté una cosa sólida. Entonces yo, pues, miré por los lados, veía todo que era negro, entonces de repente se hizo de día. Y al hacerse de día, pues vi un señor ya muy mayor, con una túnica blanca, con el pelo muy blanco, la barba blanca, tenía las manos con unas arrugas muy arrugadas, un señor parecía centenario, ¿no? Pero mostraba bondad y sabiduría, ¿no? Era la cosa que yo percibía, con la túnica blanca, todo muy luminoso, como una luz halógena, que es tan agradable, ¿no? Entonces me hizo así con la mano, como mostrándome, y vi un enorme valle, y veía un montón, para no decir millones de personas, y todas eran con unas túnicas oscuras, otras más claras, y yo telepáticamente me comprendía con este señor, ¿no? con el anciano. Me decía, mira, el infierno no existe, porque yo me preocupaba mucho del infierno, porque digo, si el Dios es bueno, ¿cómo es que permite que haya el infierno? Entonces me dijo, el infierno no existe, es una cosa que se lo han inventado los sacerdotes. Dice, lo que existe es el purgatorio y es aquí. Dice, aquí van todas las personas, tenemos que pasar por aquí. Dice, pero están todos esperando. Y unos en unas túnicas más blancas, otras más oscuras. Dice, estos son el estado más, cómo se han comportado en la vida, si han sido más buenos, más malos, pues salen estos colores, ¿no? Vi que se encendió una luz y vi como la Santa Cena, y en vez de una persona con la túnica blanca, vi 12. Juan recuerda que el sueño le duró unos 9 minutos y la parte que más le impactó fue el momento en que vio un gran resplandor. Entonces en el medio de la mesa, que había un espacio vacío, vino un gran resplandor y se vio un rostro difuso, se veían los ojos, la punta de la nariz, el bigote, un poco de barba, pero un rostro que se sobresalía, ¿no? Y cuando me sonrió sentí como si me pegasen un golpe en el pecho, ¿no? Entonces me sentí todo muy limpio dentro de mi cuerpo, una alegría porque me acordé de cuando yo era pequeño, que me gustaban las películas místicas, cuando la Semana Santa. Entonces él sonrió
queriendo decir, pues soy yo, también sé sonreír. Entonces yo lo reconocí por esto, ¿no? Entonces el rostro que se apagó, se apagaron también las luces de la mesa esta, y entonces yo, en vez de ir para arriba, me fui para atrás a una velocidad enorme y pegué el batacazo encima de la cama, y entonces ya fue cuando me desperté, y entonces no sabía lo que me había pasado, no sabía si era un sueño o si era real, pero yo sé que fue real y que lo viví, porque entonces yo miré el reloj y habían pasado 9 minutos. Y en alguno de esos sueños, a Juan le comunicaron que ocurrirían enfermedades y desgracias. Porque dentro de un tiempo va a venir la llamada peste del siglo XX. También soñó Juan con acontecimientos antes de que estos ocurrieran. No vas a saber nada de mí. Pasarán 8, 10, 15, 20, 30 años. Dice que luego volverás a saber de mí. Te diré cosas que tendrás que decir a la gente. Juan Marshall tiene sueños y premoniciones casi reales. Hay otro tipo de sueños que casi todos hemos tenido alguna vez. Son aquellos que cuando los recordamos no sabemos qué quieren decir. Están llenos de fantasía. Es un sueño que tuve cuando tenía 13 o 14 años, me acuerdo bien porque fue bastante impactante. Además fue en una casa de ejercicios espirituales, yo estudiaba en los jesuitas en aquella época, y durante la charla que nos dio el cura de turno, bastante tenebrosa, pues comentó que había habido un alumno que años antes, no sé si sería verdad, se había tirado por una ventana y se había matado por la noche porque era sonámbulo y estaba en pecado mortal. Total, que esa noche cuando yo fui a dormir, cuando fuimos a dormir todos a las camarillas, lo que se me ocurrió, y eso es una muestra de lo aterrorizado que estaba, se me ocurrió atarme una mano con el cinturón del albornoz, de estos de felpa, me até una cama al barrote de la cama, una mano, perdón, al barrote de la cama, y me dormí. Entonces el sueño que tuve fue, yo estaba en la playa, y venían una serie de bañistas, seminaristas, con un cura a bañarse en la playa. Se empezaron a bañar los chavales, vestidos con trajes de baño antiguos, como de época, de estos con tirantes y tal. Se estaban bañando y de repente uno de ellos empezó a perder pie, a ahogarse, y total que me tiré al agua a salvarlo. Curiosamente después, años después, fui socorrista en una playa en verano, y no sé si esto tiene algo de premonitorio. Y total, que me tiré a por el chaval, empecé a sacarlo, y en ese momento también el cura, asustado, se tiró a por el chaval. Claro, con el peso de la sotana empezó a ahogarse el cura, se agarró a mí y me iba tirando para abajo, me iba hundiendo, me iba ahogando, y en ese momento me desperté atado a mi cama con la mano, ¿no? Ese fue un poco el sueño, yo creo que guarda relación un poco con la situación. Tengo un recuerdo vago de los sueños. Los sueños en mi vida se realizaron en la infancia y en la pubertad y juventud. De mi etapa más cercana no tengo recuerdos. En aquella época los sueños sí son significativos porque estaban unidos al temor, al horror, a un infierno tremendo que en el colegio aprendí a tenerlo muy presente, y eso lo llevaba a la cama y lo llevaba evidentemente a mis noches, a veces con sobresaltos impresionantes. Tengo yo un sueño que también ese se ha producido menos veces que otros, pero que es como, de pronto, es como un paisaje un poco oriental. La plástica, la sensación que tengo es como algo japonés. Es como un gran campo de almendros que está como cerca del mar. Como parece japonés, pero también me recuerda un poco Valencia, ciertas zonas de Levante, de Castellón, de Levante, que tienen ese punto cuando llega la primavera, ¿no? Y entonces yo voy corriendo hacia esos almendros que en principio están en flor, y que de repente veo que hay unas almendras enormes, enormes. Y me da cierto miedo porque tengo miedo de que la almendra se me caiga y me mate, porque es una almendra que yo no puedo abarcar con los brazos. Pero bueno, así con muchos esfuerzos, con mucho trabajo, consigo cogerla y bajarla, y quiero comerla, pero claro, la almendra tiene la almendra es como una almendra un poco cuando están en el árbol, que todavía no se han secado, que es tierna por dentro y jugosa, pero que está envuelta en una especie de cáscara más dura, y luego con esa pielecita verde, como un poco de pelusilla. Y yo tengo deseos de comerla, pero no lo consigo, porque es algo que
que es muy bello el sueño, pero luego tiene una serie de dificultades de abrir la almendra, de cómo se abre aquello tan grande. Entonces pretendo llevármela a casa y casi no cabe en la baca del coche, no sé dónde ponerla y me quedo así un poco con cierta desazón. Ese sueño me produce una cierta desazón porque es algo como que estoy intentando conseguir y que no llego a conseguirlo. Bueno, pues mi sueño consiste en que estoy en mi casa, con mis cosas, en mi ámbito natural, y todo aquello que voy a coger se me convierte en agua. Suena el teléfono, lo voy a coger y es agua. Voy a poner la televisión, quiero darle el botón y se me convierte en agua. Voy a coger un vaso, se convierte en agua. Absolutamente todo lo que toco se me convierte de inmediato en agua, ¿no? Me ha llegado a pasar que me he despertado dentro del sueño, o sea, yo tenía la sensación de que me despertaba dentro del sueño, pero evidentemente seguía dormido y la cama también se me convertía en agua. Esto es principalmente lo que ocurre con mi sueño, pero hay una aclaración que quiero hacer referente a los últimos 2 sueños que he tenido con respecto a este tema, ¿no? Y es que yo estoy como en el campo. Lo que pasa es que pierdo un poco la noción. Yo ya no sé si es campo y ese campo se convierte en hielo y luego ese hielo en agua, pero yo sé que el campo se me convierte en agua y me voy nadando. O sea, de repente todo deja de ser verde y además yo aviso, yo digo, todo se está convirtiendo en agua, vámonos, que todo se está convirtiendo en agua. Entonces yo me voy nadando, pero sin ninguna sensación de agobio ni de miedo. Es una cosa muy extraña. Y eso sí, estoy pensando más verdaderamente en ello a partir de que me ha ocurrido estos 2 últimos sueños, ¿no? Que ya ha dejado de convertirse las cosas en agua para convertirse todo en agua y ya no estoy en mi casa, estoy a campo abierto, ¿no? Evidentemente sí que me gustaría que un experto me lo explicara, pero no porque a mí, vuelvo a insistir, sea un sueño que me preocupe en exceso, ¿eh? No tengo demasiado problema con eso. Don Luis, don Juan Marsal está preocupado por su sueño, por saber lo que significa. ¿Cuál es su interpretación? Creo que no debe estar preocupado. Es más que un sueño, es casi una revelación onírica, o sea, dentro de un sueño algo más profundo que el mero soñar, aunque cualquier sueño es siempre un escáner, una pantalla que se abre hacia el estado de fuerzas interior. Pero aquí el efecto que me ha hecho a mí es que está elaborando su mundo de creencias. No que vaya a cambiar de creencias, sino a profundizar en las que ya tenga. Y entonces viene una visión adulta, por ejemplo, eso de que el infierno, tal como se pinta, no existe, que desde luego el infierno no se lo alimenta los curas, se lo han inventado los mesopotámicos, los sumerios probablemente, ¿eh? Es muchísimo más antiguo. Pero desde luego el mensaje cristiano habla de otra manera, el auténtico. Y luego todo el descubrimiento de una especie de sentido de su vida, como de vocación que le da Cristo, que le limpia, que le convierte a algo más profundo. Ahí está la cuestión. En cambio, la sensación de viaje astral, sea real o no sea real, ahí no entro porque eso no es de mi competencia, indicaría precisamente la trascendencia de ese sueño, el cambio. Don Juan, ¿está satisfecho con la explicación que le ha dado don Luis? Pues sí. ¿Se está usted buscando todavía? No lo sé, supongo que seguirán pasando cosas más adelante. Nos estamos buscando toda la vida, ¿eh? Yo tengo muchos más años que Juan y sin embargo me sigo buscando. Don Juan, ¿se sigue usted buscando a través de los sueños? Pues sí. ¿Y esos últimos sueños que usted tiene, tienen algo de relación con los anteriores o son distintos? No, ahora no sueño tanto como antes. Pero tiene alguna premonición, ¿no? Sí, eso de hace cosa de un año, el último que tuve, o sea, tuve noticias de lo que pasó en San Sebastián de Gravaldal, en Cantabria. O sea, es muy parecido a lo que yo soñé. Y entonces se ve que se va a cumplir aquí en España. Va a ser algo muy, muy importante para toda la humanidad de todo el mundo. Bueno, vamos a saber qué ocurre. María Rosaria, usted, los sueños, es escritora, por lo tanto... Sí, pero yo puedo contestar en
empezaste con la frase de Edgar Allan Poe y voy a contestar con una de Calderón de la Barca. ¿El sueño es vida o la vida es sueño? Yo creo que el hombre que está en su búsqueda interior bien sabe que el hombre duerme cuando crees de que está despierto y cuando duerme es la primera puerta real a su inconscio. Y ahí tiene que ver cosa puede realizar de sí mismo. Don Luis, los sueños, nuestra parte onírica. Estoy de acuerdo. Muchas veces la gente cree que solo vivimos lo real, pero también vivimos lo onírico. Y que entonces estamos las horas del sueño como entre paréntesis. Pues no. Digo ¿Qué ocurre? Lo que dice Bosch, que tenemos dos niveles, por lo menos, dos niveles de vida o de vivencias. Uno es la de la vida práctica diurna, donde también tenemos allí a lo mejor imágenes eidéticas, inspiraciones, intuiciones, etc. Y otra es cuando cesa la comunicación con el exterior y entonces la comunicación por los sentidos y desde el fondo de nuestra vida inconsciente emerge otra forma de comunicación con el cosmos, o con el mundo, o con los demás. El sentido 6, 7, 8, ¿no? Los otros sentidos. Claro. Yo distingo 4 niveles de inconscio, como dice, de vida inconsciente. 4 niveles, no como Freud, que es uno libidinal, etc. Y el cuarto es el que se abre a la realidad en sí misma. Don Luis, hemos visto en el reportaje Otros Sueños. No están aquí presentes aquellos que nos lo contaron, pero estamos seguros de que están en sus casas grabando o viendo el programa. No sabemos muy bien porque están rodando una serie, pero están muy interesados en que se les interprete. Afortunadamente eran sueños, a mi juicio, bastante claros, desde luego. Puedo irlos interpretando brevemente, claro, brevemente. No es lo mismo que tener delante al soñante y sobre todo tener con una terapia donde ya se conoce el pasado, etc. El sueño de Imanol Uribe. Yo diría que es la historia de una especie de pérdida de inocencia, en sentido más lato posible. Allí se ahoga su infancia y luego una mala educación religiosa, el cura con la sotana mojada que tira para él hacia el fondo, le perturba las creencias. Y entonces encuentra que sin la base de unas creencias firmes se ahoga, pero la culpa es del cura. Como de la pérdida de fe de tantos chicos, la culpa es de los que le han enseñado mal los contenidos de la fe. Julieta Serrano, un sueño muy bonito, porque indica que ella vive un mundo no pesimista, un mundo casi poético, ahí indica que tiene una gran fantasía creadora. Pero le queda por morder la propia almendra interior de su ser, que es muy rica, por eso es muy grande, no la puede abarcar. Ella lleva dentro, es portadora de más riqueza de la que puede en este momento actual de su vida digerir. Y entonces tiene esa especie de conflicto, pero entre cosas positivas, que es que tiene demasiado bueno para podérselo asimilar de un, digamos, de un golpe, de un bocado, como si como una almendra. Y entonces tiene ahí esa lucha. José Luis Gallardo más bien es el conflicto que todos tenemos entre un infierno inconsciente, que naturalmente no es ningún infierno teológico, mítico, sino que son las propias pulsiones todavía mal organizadas y el deseo de claridad, de limpieza, etcétera, ¿verdad?, que todos deseamos, de equilibrio en definitiva. Y por último, los sueños de Mario Martín, que los encuentro muy interesantes y que algunos pacientes míos han tenido ese mismo sueño, que todo se les vuelve agua. Puede tener 3 significados. Uno, que todo lo libidiniza. En los sueños, el agua es la libido. Es decir, la energía básica psíquica que puede ser sensual, sexual, agresiva, pero que no es racional. Y entonces todo lo que toca se le llena de irracionalidad y por lo tanto pierde consistencia. Otra, más positiva, que él haya en estas sustancias fijas y artificiales a que yo me refería, una vida transmitida por él, proyectada por él, que le hace vivir un mundo que le desconcierta. Y por eso no es casa, no es camino, tal, todo es mar, ni siquiera campo en aquello que se mueve. Y otra, que está descubriendo la relatividad
de todas estas cosas externas y cómo todo es un continuo de posibilidades indefinidas donde él mismo tendría que hacer, veremos, sueños ulteriores, tendría que ir haciendo calas para encontrar el verdadero camino dentro de todo ese magma líquido que le envuelve. Esa es mi interpretación, breve y naturalmente pues limitada por el tiempo. Aún nos quedan otros temas de interés por tratar, pero antes una breve pausa. Esta es una de las mancias más antiguas del mundo, es milenaria, tiene su origen en África, con los primeros negros que salieron del África, unos quedaron en Cuba, otros quedaron en Brasil, Ya les hemos ofrecido varias mancias. Irán sabiendo de otras muchas. Esta noche trataremos seguidamente de una mancia muy curiosa, al menos para nosotros, y diría que hasta simpática, por sus protagonistas, los caracoles, que no son caracoles, son caracolas. No existen barreras para el candomblé, porque el candomblé es pureza, es amor, es paz, es combatir las maldades de la negatividad. Existen varias magias. Para el candomblé solo una, la buena, la mala se combate. Vanessa Nel, argentina afincada en España, vivió algunos años en Brasil durante su adolescencia. Su estancia en ese país marcó su sensibilidad. El contacto con ritos y ceremonias de origen africano le llevaron a conocer profundamente una singular amalgama de creencias denominada candomblé. Es cuando se interesa por los métodos de adivinación. Esta es una de las mancias más antiguas del mundo, es milenaria, tiene su origen en África, con los primeros negros que salieron del África, unos quedaron en Cuba, otros quedaron en Brasil, y esta exactamente es candomblé, que es muy parecido a la santería afrocubana, pero esto es afroamerindio, y su denominación es candomblé. Candomblé es como una religión en la cual interviene muchísimo la Iglesia Católica, porque cuando se hace un iniciado en el candomblé, lo bendice un sacerdote de la localidad que sea, de la parte que esté el candomblé. En la iglesia de Nuestro Señor de Bonfim en Bahía, el sacerdote acoge un nuevo hijo de Dios, que en candomblé sería hijo de Oxalá. Oxalá es Padre, es Dios. Oxalá Guián es Cristo, Hijo. Entonces tenemos una falange de 77 santos, orishá, cada uno con una denominación, una cualidad de santo y desempeñando una función en el bien de la humanidad. Un método exótico, arraigado en el Caribe y cada vez más conocido en España, es el denominado en los círculos esotéricos como el de los caracoles. Para hacer una invocación a los santos se comienza con una lectura de los bucios. Para que ustedes entiendan mejor, son caracolas de la costa africana que se leen sobre una estera también de la costa africana consagrada. Cada uno de los bucios o caracolas, para que me entiendan mejor, representa un santo. Con la caída habla. No les puedo explicar cuál es, porque tampoco lo entenderían. Cada santo cae y habla sobre la persona que está consultando. Depende de dónde caiga y cómo caiga y quién lo acompaña, tiene una interpretación. Estos son 3 calaveras que representan el principio o el fin. No es necesario ser exactamente la muerte, sino el principio o fin de algo. Las monedas representan lo material, el dinero, las riquezas,
otorgadas, venidas o que vendrán. Las cruces significan el padecimiento de Cristo y entonces en la caída de los caracoles en cada una de las cruces es lo que lleva a la persona en sí o que puede venir. También en las calaveras se representan las enfermedades según cada caracol cae sobre la calavera y en el sitio que está, esa persona está pasando mal, por ejemplo, de las piernas o del pecho o de la cabeza, si va a haber alguna intervención o demás. Y así sucesivamente hasta que se termina la lectura, cuando ya los caracoles todos no dicen más. Nadie puede más que Dios. No puede usar la razón ni palabra. Aún tienes obstáculos que vencer y lágrimas por derramar, pero llegarás al fin de la lucha llena de cicatrices que se transformarán en luces ante Dios Todopoderoso. Te preocupa muchísimo uno de tus hijos, que es mujer. Esta criatura pasa a los 15 años, ¿verdad? Sí. Tienes un inmediato cambio de casa. ¿Tienes problemas en la vivienda o tienes ideas de cambio? Porque tienes un inmediato cambio de casa. Sí, estaba pensando en eso. Tengo que cambiarme de casa exactamente. Pero en muy corto tiempo. Sí, bastante nerviosa porque es la primera vez que conozco esta experiencia, que tengo esta experiencia sobre los caracoles. Sí en otras cosas porque creo mucho en todo lo que no veo también. Pero realmente has dado, Vanessa, en la tecla de muchísimo, todo diría yo, de lo que me has dicho. Es cierto que estoy pasando etapas bastante conflictivas y tal, y eso me ha ayudado. Aproximadamente hace 3 años pues sufría bastantes problemas de cervicales y espalda. Y bueno, he visitado muchísimos especialistas, pero bueno, casi ninguno me ha podido solucionar el problema. He ido a curanderos y bueno, me aliviaban. Y gracias a unos amigos y tal me dijeron que conocían a una mujer que tiraba los caracoles y tal, y que tenía un don para curar. Pero bueno, yo pues probé. Y efectivamente, ella me tocó, empezó a hacer unos masajes, unas cosas así extrañas, y a la vista está hace 3 años que no tengo ningún tipo de problema. Bueno, pues yo conocí a Vanessa hace cosa de 7 meses a través de una amiga y me hablaron de este arte adivinatorio, los caracoles, y bueno, pues me animé a conocerlo porque ya había conocido otra clase de cosas de estas, como el tarot y muchísimas cosas más. Yo por aquella época sufría muchos trastornos emocionales, sentimentales, bastantes problemas en mi casa. Y bueno, pues ella me fue dirigiendo un poco mi vida, ¿no? Y enfocándome un poco en las cosas. Me dijo que no me anticipara nada, que todo saldría solo, y efectivamente todo salió solo. Me habló bastante de mi pasado, dio en muchísimas cosas, y bueno, pues mi vida ha adquirido pues ha adquirido bastante paz en ella, y bueno, pues... Esta es una forma original de adivinación, de buscar un camino de mejora espiritual o física. ¿Es un nuevo producto de las modas importadas?
¿tiene realmente futuro? Es una manera de captar y llamar la atención ante el posible cansancio de las mancias tradicionales y archiconocidas. Doña Vanessa, hemos visto en el reportaje que las caracolas tienen, digamos, su origen en las costas africanas, pero en la actualidad se pueden recoger de cualquier parte también para el término mismo. Si lo vamos a utilizar como mancia, no. Tienen que ser del mismo lugar, son ¿no? especiales y representan un santo, como lo explico en el reportaje. Pero bueno, las caracolas, hace poco he visto justamente en este programa que también utilizaron caracolas comunes y tienen su efecto positivo, ¿no? Las que utilizamos en el candomblé, no. Representan un orishá, un santo, y son especiales. Don Luis, ¿qué opina usted Pues de yo usar opino las caracolas? que las caracolas o cualquier otro instrumento de mancia, acabando por el tarot, son puentes, mediaciones dialécticas para que la persona dotada, el vidente, capte, como se capta a través de los sueños, los estados de la vida o de las emociones del que le consulta. Naturalmente aquí, al ser santos, entre comillas, representan diferentes fuerzas psíquicas, porque tanto en el vudú como en el candomblé, como en todas las religiones, como en la religión griega, los dioses, santos, ángeles, representan distintos componentes psíquicos del hombre, según Jung por lo menos. Y entonces, ahí lo que pasa es que al echarlos en un círculo de símbolos, la muerte, el dinero, las dificultades, etc., la intuición que por su dotación especial de vidente tiene la persona que las echa, capta la combinación de fuerzas que en la vida o en el interior del consultante existe. ¿Usted qué entiende, doña Vanessa? Las caracolas, los bucios, no las puede echar cualquier persona. Claro. Tiene que preparar su materia, tiene que consagrar su vida a una especie de espiritualidad muy grande, porque en los bucios no hay nada que te guíe. No es la caída, es lo que escuchas, es lo que sientes en la cabeza. Todo te lo comunican los orishá, los santos. Y tienes que tener una vivencia muy, pero demasiado pura para poder interpretar y no equivocarte. Es la palabra de Dios, de la energía que nos rige en el planeta, sin querer llegar a ser totalmente pura, me traslada a una atmósfera muy elevada, muy dulce, muy pura. Y me siento muy útil al poder comunicar lo que estoy recibiendo, que es algo invisible, que es algo inexplicable. No hay palabras para explicarlo. Entonces, es como si un motor que te lleva a di esto, habla esto, aconseja esto. Es algo muy bonito. Me siento muy útil. Doña María Rosaria, ¿le gustaría sentir lo mismo? ¿O lo siente de alguna manera? Yo creo que cada uno puede sentirlo simplemente rezando, pero rezando no repitiendo unas palabras que así ha aprendido, pero poniéndose en un estado alterado de conciencia, para decirlo científicamente, o si crees en una predisposición que no es preguntar algo, pero ponerse en contacto de verdad con algo que es muy profundo y con algo que está fuera. Eso quiere rezar. Y nosotros tenemos una fuerza tan grande que es la oración del Padre Nuestro. Yo creo que es el regalo más grande que el mundo occidental tiene. Nos gustaría que Vanessa le echara los caracoles a doña María Rosaria. Pues ¿Es sí. posible? Sí. Si quiere. Sí. Pues adelante. ¿Tengo que hacer una pregunta o nada? No. No lo sé. No, No me nada. preguntes nada. Déjame cualquier anillo que tengas un minutito. ¿Un anillo? Sí. ¿Esto que se puede abrir? La pierna que hay por Estupendo. dentro. Sí. Todo.
viene un triunfo enorme en tu vida, pero en un país muy lejano. No me conoces ni te conozco. Cuando te vi entrar, me dio algo como muy deslumbrante, muy fuerte. Y esto me lo aclara. Tú tienes en un país muy distinto al nuestro, a Occidente, te espera el trono, el triunfo. Muy lejos, y es donde va a ser tu nombre hablado, pero en los 4 continentes. Es tu misión, pero a través de eso será vas a feliz llevar... mi representante. ¿No? Puede ser tu representante, pero más feliz vas a ser tú. Hazme una pregunta que quieras que oriente. A ver si... Yo pienso que España es mi segunda tierra, ¿no? Vamos a ver si el público español, aparte de la lozana, de toda la imagen que ya puede tener de mí, me va a querer siempre. ¿Me lo puedes tirar aquí? Hace un círculo de positividad y quedas tú en el centro, mandando, dominando. Sí, es posible que te quieran muchísimo, pero aunque la consideres tu segunda tierra, tu triunfo enorme, no es en España. Te pueden querer mucho, puedes hacer... ¿No es en Europa? No. Tú sales en un lugar místico, tierras místicas, donde tienes el triunfo, te sientas en el trono, en el dominio, aunque, claro, vas a ser querida muchísimo, tanto como España como toda Europa, pero tu triunfo está en tierras lejanas, en tierras místicas. Muchas gracias. Vamos a finalizar con una noticia que precisamente nos llega de Italia. En ella se dice que miles de magos, astrólogos y videntes se han movilizado pues, precisamente para que se les reconozca profesionalmente ante el Parlamento. Es una buena entrada por la hacienda. Si hay alguien que te pueda ayudar en serio, quiero decir, un psicólogo de pueblo, muchas veces es un mago. Y cuidado a los charlatanos y a quien quiere vuestro dinero. Cuidado. Mejor dejarlo para los niños que lo necesitan. Hay mucha gente que lo necesita más, pero todavía que paguen los impuestos, como nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exactamente. Y a todos, como aquí se desea, pues queremos que tengan mucha suerte en la vida. Muchas gracias a todos ustedes por hacernos compañía esta noche y a ustedes también. A ustedes que tanto se interesan sobre las fuerzas ocultas y que con rigor nos piden, y hacen bien en pedirlo, que profundicemos en ellas, en busca de respuestas a tales preguntas que se hacen sobre fuerzas ocultas. Tarea nada fácil, pero a la que nos dedicamos semana tras semana, con el ánimo de, al menos, aportar algo, aunque sea un poco, pero significativo, al esclarecimiento de los misterios, contando, como contamos, con la colaboración de ustedes, con su valiosa colaboración. Por lo tanto, les sigo pidiendo que nos escriban y que nos llamen. Buenas noches. En aquella época los sueños sí son significativos porque estaban unidos al temor, al horror, a un infierno tremendo que en el colegio aprendí a tenerlo muy presente, y eso lo llevaba a la cama y lo llevaba evidentemente a mis noches, a veces con sobresaltos impresionantes. Yo voy corriendo hacia esos almendros que en principio están en flor y que de repente veo que hay unas almendras enormes. Aún tienes obstáculos que vencer y lágrimas por derramar. Pero llegarás al fin de la lucha llena de cicatrices que se transformarán en luces ante Dios Todopoderoso. Para la gente que quiera familiarizarse, yo le diría que se hiciera de un pequeño botiquín, entre comillas, de piedras, donde no faltara nunca un cuarzo rosa, un cuarzo verde, un cuarzo blanco y un cuarzo amatista, que son como los comodines, que se pueden usar en todo momento y además son como analgésicos naturales muy potentes.